Radio UNAP FM 101.9 presenta el programa de conversación con artistas destacados y emergentes, Por Amor al Arte, conducido por el escritor e hijo ilustre de Iquique, Pedro Marambio Vázquez. ¿Qué tal, paisanas y paisanos de mi querida región de Tarapacá, iquiqueños todos? Feliz de estar nuevamente en este programa y con ustedes por amor al arte. La gente que realiza trabajos y que de alguna manera nunca ha sido festejada por esta ciudad, se está convirtiendo en una sociedad que olvida a sus artistas, a sus personas especiales. Hoy en este espacio tengo una visita muy importante, no solo para mí, porque es una gran amiga, sino además para la comunidad en general. En los años 80, mi querida invitada fue pieza clave en el arte y la cultura iquiqueña. Es profesora de castellano, ejerció durante mucho tiempo, primero en el Liceo de Niñas de Iquique y luego en el Liceo Industrial de la ciudad. Además es música, participó en orquestas tarapaqueñas, tocando la flauta traversa y además como corista, periodista. Trabajó en el hermoso proyecto El Diario El Nortino, que también fue una pieza muy importante en el ámbito periodístico, en el Iquique de los años 90, con un periodismo serio y vital. Y por cierto, fue maestra y directora de teatro. Junto a Iris Di Caro, realzaron el proyecto Centro Artístico de Educación Media y luego en un taller artístico denominado Nocti Lucas. Fundó una academia de arte, la Academia Amadeus, y un local llamado Mafalda, que fue un hito en el rubro de los café concert, los primeros café concert que se realizaron aquí en la ciudad. Me refiero a mi queridísima y bien amada Laura Salinas Serpa, mi querida profesora y amiga. Laura, ¿cómo estás? Es un honor para mí recibirte en este programa y además quiero decirte que como hijo ilustre de Iquique me doy el gusto de poner en valor a personas que nunca fueron festejadas por su compromiso con la ciudad. Te cedo las pantallas y los micrófonos para que tú puedas saludar a esta comunidad iquiqueña de la que algún día partiste. Hola, buenas noches, Pedro. Qué gusto saludarte y gracias. Para mí es un honor que tú me invites a este programa, porque como cambian las circunstancias, ¿no? Yo te tuve de niño y ahora un hombre, hijo ilustre de Iquique, se acuerda de su vieja profesora. Muy encantada de la vida de estar aquí contigo, haciendo recuerdos de tantas rutas juntos. Dejemos las mentiras, soy vieja profesora y todas estas especulaciones que hace la gente, entre nosotros no. Los artistas yo creo que vamos a tener siempre la misma edad, ¿o no? Y nos reconocemos a través de eso, o sea, contigo en los 80 vivimos un proceso artístico, un proceso cultural súper importante, no solamente individualmente, sino que también para la ciudad. Entonces creo que nunca vamos a dejar de tener la misma edad. Yo crecí y nos convertimos de alguna manera en pares, ¿no? Por ahí. Pero vamos desde el comienzo. Empecemos antes de tu llegada aquí, que tú eres una mujer de muchos amigos intelectuales importantes, ¿no es cierto? Como el caso del gran y queridísimo escritor, poeta nortino Andrés Sabela, que se fue sin recibir el reconocimiento del Premio Nacional, ¿no? Sí. Una tremenda falla pena, sí. de nuestro gobierno. Además participaste
en algún minuto del teatro que se estaba realizando en Antofagasta, como que llevaba el nombre de Pedro de la Barra, ¿no es cierto? Y otros personajes importantes hasta que llegaste a Iquique. Cuéntanos un poco de esa transición, cuando empezaste tu estudio en Arica con toda esta cantidad de procesos importantes. Además, tú eres profesora normalista. Esas En profesoras Antofagasta. que no solamente, ¿no es cierto?, se les enseña la pedagogía, ¿no es cierto?, como un medio de enseñar a los alumnos las materias que a veces llegan a ser horrorosas, sino que además gente sensible que canta, toca algún instrumento, ¿no es cierto?, que tiene una relación directa y amada con la literatura. Todo eso te hizo y te formó como educadora, una de las grandes educadoras que ha tenido nuestra región. Cuéntame un poco de tus comienzos, querida Laura. Demasiadas glorias para mí, pues, demasiadas cosas. Mira, sí es cierto, empecé en Antofagasta porque yo nací allá. Y cuando niña ya empecé con manifestaciones de amor al arte y de ser muy versátil para muchas cosas. Y entonces, en ese tiempo que te hablo yo, todos los buenos alumnos, qué sé yo, los mandaban o los impulsaban a ir a la escuela normal, que era como la gran escuela. Entonces, porque formaba profesores y porque tenía un prestigio importante en esa época, era muy prestigiosa. No digo que después no lo tuvieran, sino que sencillamente después se acabó. De hecho, yo fui parte de la última jornada de profesores primarios salidos de la escuela normal. Y entonces, para entrar a ese colegio había que no solamente ser buen alumno, sino que tener un espacio artístico abierto en tu cerebro y en tu corazón y en tu vida inmenso. Porque los principales profesores que tomaban exámenes allá, que eran una serie de exámenes que duraban una semana, eran los de música, los de poesía, digamos, declamación, y, y esto de ver cómo actuabas tú frente a un grupo desconocido y te hacían hablar en público, aparte de una poesía, ¿no? Y aparte de un montón de otros exámenes que veían qué pasaba contigo internamente en la parte intelectual. Y entonces, cuando entré, me di cuenta, porque hubo una selección rigurosa, que lo que más había pesado era la cosa musical, que yo amaba desde niña. Y entonces, de hecho, fue el calvario de muchos otros compañeros, porque no, ellos eran buenos en otras cosas, no precisamente en música, porque se tocaba violín obligatoriamente. Entonces, obviamente que para muchos fue un calvario, inclusive para mí, que yo no tenía los dedos adecuados para tocar violín. Y es por eso que uno de mis profesores me metió a tocar la flauta, porque se dio cuenta que yo sufría tocando un violín que no iba a poder tocar nunca. Y entonces me puso a tocar la flauta y realmente fue una maravilla que yo agradezco siempre que él me haya invitado a eso. Y había flautas en el colegio y obviamente se mandaron a arreglar para mí. Y eso fue fantástico, porque me abrió un mundo, conocí a mi primer profesor de flauta, fue un señor, ya ni me acuerdo el nombre ya, pero él anduvo en giras internacionales con la gran bailarina Pavlova, creo que se llamaba. ¿Ya? Sí, sí. Pavlova, sí. Una tremenda bailarina que habían andado en giras por todo el mundo y él era parte de la orquesta que acompañaba eso con su flauta, porque él tenía una flauta maravillosa, de plata y oro, fantástica. Y entonces, de hecho, me empezó a prestar su flauta muchas veces, porque la que tenía el colegio era una flautita baratita nomás. Y eso es muy importante porque yo gané en el sentido de que el sonido me cautivó. El sonido de una buena flauta es lo más maravilloso que hay. Aunque toques un par de notas, tú tocas una melodía. En el fondo es eso. Bueno, eso fue ya mi comienzo, que fue muy auspicioso en ese sentido.
Y obviamente mis profesores de castellano, por ejemplo, era exigentísimo y un tipo muy culto y me empujó mucho también porque tenía un sistema de enseñanza fantástico. Y después conocí en ese colegio a todos los escritores que en ese tiempo en Chile estaban en boga. ¿Por qué? Porque se producían encuentros nacionales en la escuela normal, en el auditorium de esa escuela, en donde conocí a muchos. A ver, déjame acordarme, por ejemplo, fue Marta Brunet en esa época, fue el marido Enrique Lafourcade, estuvo ahí. Me acuerdo de ellos porque eran un matrimonio, y entonces son los más presentes. Pero estuve con muchos autores de esa época. No sé si te comenté en algún rato que yo tengo como el Alzheimer al revés. No me acuerdo mucho de antes, pero sí me acuerdo de todo lo que pasa ahora. Y entonces, de repente empiezan a surgir los nombres, pero conocí montones, incluso los festivales de música de la, ¿cómo se llamaba esto? De los cantantes folclóricos, que en ese tiempo empezaron a surgir, como Pedro Mezzone, como Pato Manz y toda esta gente llegó a la escuela, porque allí se juntaba toda la cultura del El país. canto nuevo. Eso. Y además que se hacían muchos concursos literarios, concursos de música, conjuntos de, digamos, de festivales de conjuntos folclóricos. No, sí fue fantástico y obviamente eso fue caldo cultivo para mí. Obviamente había mucho teatro en el colegio, a cargo de la María Teresa, se llamaba la profesora María Teresa, que no me acuerdo el apellido ahora, que era muy rigurosa con el tema de la enseñanza del teatro y la disciplina que se tiene que tener allí. Ella fue una profesora fantástica, que marcó también mucho de mi hacer posterior, porque ese colegio era de repente muy riguroso, muy exigente, era muy vetusto a veces, pero ella era una rupturista. Ella amaba la vida y no le importaban las reglas mucho. Y eso es muy importante cuando uno hace arte. No te pueden cuadricular tu vida. Te tienen que abrir las ventanas y las puertas. Y ella hacía eso. Porque en la música nos mantenían un poquito encerrados. Pero a mí me mandaron a estudiar al Conservatorio Regional de Música en Antofagasta. Y ahí yo me codié con pura gente grande, porque yo tenía 14 años en esa época. Y ahí conocí mucha gente que después fue importante, como uno de mis compañeros que fue después, lo llamaron a la Real Academia de la Lengua en Chile. No me acuerdo muy bien el nombre. Pero en la universidad después lo tuve de profesor. Yo te voy a ayudar a hacer recuerdos. También tuviste a una tremenda profesora que en algún minuto llegó a la Universidad Arturo Prat a hacer clases. Ella me prologó uno de mis libros, que es María Elena Moll. ¿En serio? No tenía idea que había Claro, prologado la María Elena. Con la sí, María Elena la somos sangre que comadres, tiembla. poco menos. Oh, mira, Imagínate, no tenía idea. la Sí, sangre María que Elena fue mi comadre. sí, Es una la tremenda madrina de mi hija. profesora, una Uf, tremenda fantástica, profesora, una fantástica, profesora estupenda. maravillosa. De lo Lamentablemente, mejor que yo tuve. sí, lamentablemente la perdimos en la Universidad Arturo Prat, pero dejó sin duda un No, ella tremendo... dejó generaciones de alumnos de ella, muy agradecidos. Una lumbrera realmente. Yo lamento harto Exactamente. que se haya perdido. Pero además, tú tuviste una relación muy particular con el poeta Andrés Sabela. Tú, Andrés, fue otro profesor de la escuela, no, de la escuela de castellano en esa ajá, época, en la universidad. Él hacía clases de periodismo, digamos, a los que hacíamos castellano y a los de periodismo juntos, porque había clases de retórica, de hablar, de contar historias, de escribir historias, que en el fondo todo se reducía a escucharlo a él, que él era un
narrador y un hombre lleno de mundo, muy chistoso, muy lleno de vida, muy lleno de poesía, con sus imágenes, etcétera. Era una eminencia, realmente. Yo, cuando se murió, me dieron ganas de ir a salvar su cerebro. Incluso yo muchas veces le dije, déjemelo de herencia, porque tenía tanto que decir, tenía tanto que Él era contar. él era muy, muy cautivante, ¿no? Eh, Sí, me re- bueno, él muere en Iquique. Él muere en Iquique sí, y fue el día anterior de morir. Tú lo llevaste a la Academia Amadeus, lo sí, llevaste para que conversara con nosotros y fue una experiencia particular realmente maravillosa. O sea, el viejito este era un iluminado, iluminado, al estilo de absolutamente. no sé, tú lo veías y él tenía un resplandor especial, tenía una magia, realmente, ese día nosotros éramos jovencitos, quedamos, Único. menos yo, pero creo que mis compañeros también, quedamos todos embobados con una No todo. cosa tan Sí, extraño, pues. tan Él fresco, era tan fresco. sí, sí, era un ser lleno de luz, como dices tú. Y la verdad es que yo tuve como eh, la dicha de que él me dijera que sí, cuando yo le dije que tenía un grupo de alumnos que escribían, que hacían teatro y que estaban llenos de poesía. Entonces me dijo, yo voy, no te preocupes, porque yo dije, a lo mejor no me va a pescar, porque él tenía todo su prestigio, y claro, yo fui su alumna y todo, pero no pensaba que él me iba a brindar su apoyo en ese sentido. Y fue realmente la noche más bonita con ustedes, porque él los encantó a todos. Y desgraciadamente ya el otro día de esa misma noche, creo, en la madrugada, él murió. Y entonces fue un recuerdo único. Yo no sé si te recuerdas tú, pero él habló ahí de cómo la conexión que teníamos nosotros, porque nosotros escribiendo cartas de amor, que él después colocaba en el Mercurio, allá en Antofagasta, se enteró de que yo había escrito una carta, pues yo se lo comenté. Yo escribí una Ujú. carta, pero como una petición como una entrevista de trabajo. Entonces le escribo ahí en una entrevista de trabajo al supuesto jefe que por favor si quería pololear conmigo. Algo así fue, me acuerdo. Y entonces a él le llamó la atención y yo no se la quise mostrar. Y él, no sé cómo, rescató esta carta precisamente de manos de quien fue mi marido después de eso, y él se la prestó y él la publicó en el diario del Mercurio, me acuerdo. Y entonces yo le fui a reclamar a Andresito, le dije, ¿por qué publico esa carta? Me da vergüenza. Pero él me dijo es que el amor, en la forma que se manifieste, es lo más lindo que hay. Siempre hay poesía en todo. Le dije, porque no tiene nada de poético, no tienes idea de lo poético que fue, que tú lo enganchaste, ahora es tu novio. Y bueno, y cuando me encontré en Iquique, yo estaba casada con él ya, bueno, entonces yo sabía, me dijo, que ustedes iban a terminar juntos. Entonces, esas son cositas que me conectaban porque eran de la vida cotidiana y él se preocupaba de todos esos detalles y no sé, pues como que te daba impulso, ¿no? Para hacer cosas. Eso. Estamos hablando sin duda de la magia de la creación, del influjo que tiene el arte, en este caso la poesía, en, en generar situaciones especiales, ¿no? Porque fue muy mágico que él viniera, estuviera con nosotros y al otro día se muriera. O sea, De fuera, sí, una fue. relación extrañísima, ¿no? O sea, estuvo con nosotros un día antes de partir. A mí la palabra muerte siempre me Y suena. un día fantástico y se fue. Entonces yo Entonces creo que fue de alguna manera se fue feliz, que a él le sí, gustaba claro. enseñarle a la gente joven, le gustaba traspasar su experiencia, le gustaba ser como, no admirado, pero querido, realmente admirado, pero por la gente joven, él amaba a la gente joven, siempre estaba dispuesto a conversar. Yo echo de menos, Laura querida,
toda esa posibilidad que tuvimos junto a ti de conocer a grandes artistas. Me recuerdo de la presencia de la Silvia Piñeiro en Justo te el... iba a hablar de ella. Es tremenda. Fue una tremenda experiencia. Hay mucha gente que se acuerda todavía de eso, algunos profesores de la escuela de ella. Porque sucede que yo la encontré a ella en una peluquería el día anterior, y entonces iba pasando por fuera y miro por el ventanal y dije, la Silvia Piñeiro. Y entonces yo dije, tengo que hablarla y le tengo que decir que vaya por favor a conocer a mis hijos, a mis actores. Entonces entré con toda timidez, no alcancé a decir ni pío y ya me estaba diciendo que sí. Para ella, otra artista, ¿ves? Que le gustaba comunicarse con la juventud y con la energía vital esa que tenían los jóvenes. Y tú te acuerdas que nos regaló una velada maravillosa, toda una mañana, estuvimos con ella, Sí, toda claro. una mañana. Hizo parte de la obra que después la ofreció en el Teatro Municipal, Sara Bernard, que estuvo en Iquique, Sara Bernard. Entonces, todo esto tiene una relación tan especial, tan especial, sí. Tan mágica que uno a veces no alcanza a percibir, ¿no es cierto? La integridad de todo lo que sucede, ¿no? Cómo se juntan las fuerzas para que un grupo de jóvenes, muy pobres. Eso fue muy enriquecedor para ustedes, muy enriquecedor. Con Luz Jiménez también. ¿Te acuerdas de Luz Jiménez? La protagonista de una... Siempre la recuerdo mucho porque había más movimiento en esa época también. Venía siempre el teatro itinerante, me acuerdo, y hacía presentaciones en la ciudad. Y pero además, yo estaba pendiente siempre de eso, yo me comunicaba con ellos antes para que, en este caso siempre mandaban a Luz Jiménez, y ella veía parte de nuestras obras y nos daba consejos, cómo lo podíamos hacer mejor, y le parecía bien o no, y era tan respetuosa del trabajo que yo hacía y del trabajo que ustedes hacían, que jamás dijo, no, esto no sirve, o que miró con un aire despectivo, jamás. De una donura interna y una gentileza, delicadeza para dar los consejos, y yo le veía cómo se emocionaba con la actuación de estos jóvenes, que con tanta seriedad y tanto amor hacían personajes más o menos complicados. Me acuerdo que en los diálogos de una obra de Radrigán lo fue a ver y se quedó como impresionada con la fuerza que ustedes ponían. En otra ocasión también fue, ¿cómo se llama este actor que ahora es tan conocido? No sé que hace si... del torero. ¿Quién? ¿Pero estás hablando de la película Tengo miedo torero? Sí. Alfredo Castro. ¿Cómo así? Alfredo Castro. A él lo enviaron cuando estábamos haciendo nosotros, estábamos preparando la obra Prohibido comer manzanas. Y él vio toda la parte coreográfica y se quedó impresionadísimo con la coreografía, con la música y con la forma de moverse de los actores. Se quedó impresionado, me dijo, porque yo no le creía, nosotros éramos un teatrito de pueblo, ¿no? de ciudad, de provincia. Y él me dice, esto está fantástico, me dijo, pero qué idea más genial. Lo encontró muy bonito, más bien me pidió que le pasara yo cómo lo hice y no me puso reparo, no me dijo, mira, esto hazlo así mejor o esto así. Entonces, te dejaban con una sensación de que lo estabas haciendo bien y de que todo el esfuerzo servía para el objetivo. Sí. Claro que sí. Sí. Uh-huh. Tuvimos muchos encuentros. Sí. Oye, no, pero recuerda, Laura, cuando nosotros estábamos cerrando el local que tú inauguraste, que era el Mafalda, que también fue bonito, con los santos, donde mezcláis el plátano con unos sándwiches muy raros, y que a la gente le gustaba. Era lo mejor de todo, sí. Disfrutaba y los pedía. Ese día que estábamos aburridos, ¿verdad? Aparece todo en masa del elenco sobre el tejado. El tejado, sí. Bueno, a ver, no fue eso fue lo que dije, Laura, tejado.
Venía y el Marcos Zucker, venía la Gladys del Río. La Gladys del Río. Venía la Gabriela Medina. Venía Gabriela Medina. Venía la Gladys del Río, venía César Arredondo, y venía un montón de actores de actores, claro. Que tenían ganas de comer y no encontraban nada abierto en Iquique. Y con él, Mafalda, que estábamos a punto de cerrar y no había nada. ¿Qué pasó? Cuenta. Exactamente. Imagínate, pues yo casi me desmayo, pero lo que pasa es que ellos, un actor de allí, uno de los que me imagino que se encargaba de toda de la cosa administrativa, pasó por el Mafalda temprano, muy temprano, y me dijo que si podían ellos ir a comer. Entonces yo les dije, yo no tenía infraestructura para eso, ni nosotros servíamos comida, y entonces servíamos sándwiches, y entonces me dice que no, que quieren comida. Entonces le digo yo, mira, pásate mañana temprano y yo te doy una respuesta. Y entonces no pasó al otro día temprano, sino que se fue a meter con todo el elenco en la noche. Sí. Pero yo a todo esto le iba a decir que sí, no por la plata o porque... Era porque te íbamos a tener a todos los actores ahí. Y entonces llegaron todos esa noche. Total, ellos le habían dicho que yo le podía dar sándwiches. Y al final yo tenía comida, ya, digamos, ya había comprado comida, entonces fue una cosa de armar rápidamente la comida, muy rápida esa noche. Y fue interesante porque ustedes se aprovecharon de mostrar todo lo que hacían. Incluso recitaron, cantaron. No, pues en ese minuto, recuerda, nosotros teníamos un recital de poesía. Estaba inspirado en una obra que se publicó, gracias a ti también, gracias a ti, y el trato que hiciste con Bernardo Guerrero, que alguna vez asistió también, Elegía para Fantasmas. Le presentamos ese trabajo, ¿te acuerdas? Con los bailarines, no solamente... Con los grandes recitadores. Porque hacíamos unos recitales poéticos, Claro, con los grandes recitadores. Recitales poéticos. Sí, como la Marianela. En el mismo grupo. Sí, claro. La Marianela Salas. Sí, ¿verdad? Y tú cuenta el resto. Era una de las grandes recitadoras. Sí, claro. Mira, lo que pasa es que nosotros teníamos como de todo, éramos muy frescos en ese sentido, éramos como... topábamos todos los espacios. Éramos porque teníamos un día teníamos un día de comedia para mostrar a la gente. El otro día teníamos recitales poéticos, el otro día teníamos películas que pasábamos en un de esos televisores grandes de esa época, y que después tenía un conversatorio con todos los asistentes a eso, para que intercambiaran sus opiniones con respecto a la película. O sea, hacíamos mucho movimiento de la cabecita, ¿no? De reflexionar, de conversar. Entonces, ellos cayeron justo el día jueves, que era el día de los recitales poéticos. Y entonces usted estaba allí, y cuando llegaron ellos estaban con todo fresquito, así que empezaron a mostrar sus poesías, que siempre tenían un fondo musical y que además tenían danza. Baile, danza, entonces, claro, o expresiones corporales. Entonces, allí fue que Gabriela Medina, ¿no? Sí. La Gabriela se subió al escenario y no aguantó y se puso a recitar, ¿no? Sí. Entonces todos empezamos todos como a accionar unos con otros, y fue una especie de un champaña burbujeante de creatividad y de participación. Fue una noche mágica, para variar, ¿no? Fue toda la magia de sentir esa pasión por el arte en general, porque ahí estaba todo. Lo importante de todas estas visitas, Laura, que validaban el trabajo de gente muy jovencita. O sea, el trabajo tuyo como directora, y validaban el trabajo de jóvenes que tenían cero academia. Jóvenes, exacto. No estamos en Santiago.
Bueno, ahora la cosa es distinta porque los actores van a estudiar a Santiago, vuelven, hacen carrera acá, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo, gente como tú trabajaba con 0 pesos y se hacía cargo de grupos que casi eran grupos gigantescos, de muchos cabros jóvenes. Entonces, que te validaran el trabajo, que no se fueran ni se aburrieran porque se quedaron hasta tarde ellos, ¿no? Venían de una presentación y que se quedaran. Sí, venían cansados, se supone que estaban cansados y se quedaron ahí hasta tarde. Si yo tuve que decir que ya había que cerrar, con el dolor de mi corazón, pero había que hacerlo. Acuérdate que en esa época todavía estaba el señor Pinochet, y entonces habían reglas que cumplir, hasta cierta hora no más se podía. Y el Mafalda se venía abajo con las canciones de todo tipo, y de todo tipo de expresión. Entonces, era como complicado, también. Sí. Lindo, pero complicado. Sí. Mira, la entrevista, así es que no... la entrevista compuestita que tenía yo aquí se me fue a la cresta. Se te fue, claro. Porque no hemos hablado de los años de teatro. Y está fluyendo en forma natural la conversación. O sea, natural. Tan rica experiencia. Tú llegaste al liceo industrial, ¿no? Bueno, también recuerdo que lo vamos a conversar en un tiempo más, que en el Mafalda se hizo uno de los grandes café concert que yo he visto en la ciudad, después no he visto otro. Tú me puedes rebatir eso si quieres. El Mafalda, que era un lugar chiquitito, yo te estoy hablando del Píramo Itisbe, la gente se juntaba en la puerta, pedía una cerveza, las vecinas, los vecinos, cerveza, y para mirarlos desde afuera, desde la calle. ¿Te acuerdas de eso tú o no? Sí, claro, de eso me acuerdo. Yo después lo supe, la verdad. Yo vi la obra, sí. ¿Y cuándo? Sí, ahí afuera me instalé con mi cerveza y vi la obra. Es decir, claro. Bueno, todas las obras que se daban ahí, pero esa era especialmente pedida porque era un extracto que yo hice de Sueños de una noche de verano, de la obra Sueños de una noche de verano. Y entonces sí, extraje los personajes populares de ahí y armé un diálogo en relación a la época, al momento que estábamos viviendo, y un poco con los personajes que nosotros veíamos a diario, como el limpiador de autos, ¿verdad? El vendedor ambulante. Vendedores ambulantes. Entonces, el mecánico. Se armó una historia chiquitita con 4 personajes que representaban a los personajes populares de la calle que veíamos siempre. Y allí se armó con digamos, la parte básica de Shakespeare, ¿verdad? Que era una comedia dentro de la comedia, y fue, digamos, la cosa más divertida que apareció, porque todos los días ustedes, con esa locura creativa, iban inventando escenas, iban tirando chistes, y a mí me dejaban en el aire porque yo tenía que colocar música y coordinar un poco lo que estaban haciendo, y ustedes aparecían con una así, no sé, una tremenda saga de nuevos chistes, nuevas circunstancias, porque eran actuales además. Además bueno, que ¿te acuerdas tú de interactuaban con la gente? Pues. Era tan chiquitito el lugar que nosotros teníamos que salir a la calle, a esperar que nos tocara el turno para entrar. Que le tocara el turno, sí. Y ahí a alguien se le ocurrió una brillante idea de tener un diálogo afuera con los carabineros que lo habían visto disfrazado de mujer, que era la tifa, ¿te eso o no? Y se escuchaba de afuera, todo era fingido, era parte de la obra. Claro, se escuchaba desde afuera como el personaje le daba explicaciones que él no era mujer, que él era... Es que ustedes aprovechaban todas las instancias para hacer, no sé, crear, eran sumamente imaginativos, estaban llenos de alegría en el fondo. Sí, claro. Porque yo recuerdo mucha gente, amigos que fueron para allá, un psiquiatra, me acuerdo que me dijo, es que se pasaron, me he reído lo que nunca en mi vida me había reído
voy a volver, le voy a decir a otras personas. Yo me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? No, no más, porque hemos hecho bastante esta hora y ya la estamos por cambiar. No, me dijo, con eso tienen para rato, porque yo no pensaba que iba a dar para tanto, ¿no? Es que era diferente, no era llegar a ir a ver una obra de teatro. Uno se sentaba ahí en ese lugarcito que era como un local donde se servían sándwiches y tecitos y tragos en la noche, y se sentaban a disfrutar de algo que estaba pasando en un pequeño escenario, y en donde ellos interactuaban igual con los actores, porque los actores se les sentaban en la falda, o sea, fue una cosa como bastante más allá del Café Concept, fue más vívido, fue una cosa de compartir la experiencia artística con todo el público, y al público le gusta eso. Eso le gusta Sí. ser parte de, porque lo entiende mejor. Ustedes partieron con el, a lo mejor aunque nadie lo reconozca. Eso sí, el otro día, Guillermo Wong me estuvo preguntando acerca del trabajo que hacían ustedes como agrupación, ¿no? Porque tenía que hacer un discurso y me contaba que no hay que olvidarse de los inicios, o sea, todo lo que está haciendo la gente ahora, ya lo han hecho otros antes, Ya se ha hecho, claro. con menos recursos, pero con algo que yo siento que ahora falta. Porque cuando converso con algunos actores, todos se sienten importantes, que vienen de academias prestigiosas, pero siento, y a lo mejor me voy a echar gente encima con esto, que la mística esa, de la mística de la pobreza, de los deseos de estar arriba de un Falta, escenario, eso se ha falta. un poco. Pues nosotros no teníamos acceso ni a proyectos, ni a ningún tipo. No, nada, en absoluto. Todo Nosotros salía nos arriesgamos. sí, sí, am, era un asunto de ir salir a la ciudad y empezar a ver quién podía tener las cosas que uno necesitaba, y uno iba y armaba algún cuento para que te dieran. Éramos como mendigos de ayuda para el arte. Claro, sí, Y claro. la verdad es que resultó eso, dio mucho resultado. La gente empezó a conocernos además, porque íbamos a actuar a las poblaciones, íbamos a actuar a distintos lados donde nos solicitaban, y entonces después teníamos, no digo de más, pero teníamos mucha, nos conocían mucho. Y yo creo que lo que más le gustó a la gente era que mucha gente muy joven, como eran ustedes en esa época, quisieran estar allí en ese espacio ensayando, aprendiendo parlamento, preocupándose de las luces, de la música, haciendo dibujos para la escenografía. Es decir, estaban haciendo, entre comillas, algo útil, algo bello, algo social, muy comunicativo con el resto. Entonces, yo me acuerdo que ni siquiera se hablaba mal en el grupo entre los jóvenes de esa época. No había, si alguien se peleaba de repente era por un rol o qué sé yo, estas cosas de ego que se producían siempre, pero no había esas envidias o esas mala leche que de repente se usa mucho ahora. No, había un afán de hacerlo todo en forma colectiva, era realmente un colectivo. Eso fue, yo me alegro de haber sido no solamente parte de eso, sino que quien dirigía eso, porque de alguna manera regulaba que se portaran bien, y yo era bastante complicada, me acuerdo, era pesadita, ¿no? De repente les daba un grito y se acababa todo el desastre que tenían. Entonces, Pero fíjate que eso me gustaba, yo eran como mis recuerdo, hijos. sí, que era gente joven y muy sana, a pesar de que igual tenían su Absolutamente, efecto, pero nosotros nos obvio, 4 o 5 de la mañana tomando tecito, comiendo, conversando de teatro o ensayando. o ensayando. Bueno, no sé si tú tienes planificada tu entrevista, pero yo me acuerdo que éramos locos por el teatro, locos por estar juntos. Pues yo me acuerdo que en ese tiempo me quedé esperando mi tercer hijo, digamos, que fue una niña, y embarazada y todo, íbamos a hacer giras por Pica, Mamiña y todos esos lugares. Y yo
ahora que soy mucho más cómoda, no puedo creer que yo haya estado durmiendo en el suelo con 7 meses de embarazo, por ejemplo, y durmiendo en el baño, en los baños públicos de ya de un Pica. estadio en Pica, ¿te acuerdas? Y que Sí. alguien, una señora, no sé, No, pues una señora era una mujer joven como tú. se le La partió el corazón y la matrona. nos llevó a su casa. Entonces, y ahí entramos todos, entonces era una cosa tan rica. Pues se daban cuenta que no éramos estos chicos que andaban drogándose, que era un grupo de que andaban tomando, no, eran jóvenes que querían hacer teatro, nada más, que querían hacer reír y tenían toda la frescura del mundo. Y eso la gente apoyaba mucho. Yo me acuerdo haber andado trotando con ustedes ahí por todos los lugares, sin mayores, o sea, lo recuerdo con mucho gusto. Eso me agrada que haya hecho eso yo, porque obviamente uno con los años se va colocando un poquito más tranquila o más señora. No, yo no haría eso. Yo hice muchas cosas de ese tipo. Realmente hicimos grandes aventuras, la verdad, porque a veces no teníamos ni que comer. O sea, hacía una sola olla con muchos fideos y harto atún, y listo, y todo el mundo comiendo, y nadie se fijaba si es que yo en mi casa como mejor, nadie, al contrario, a todos le pasaban el pan al plato. Claro. Bueno, Yo me acuerdo que siempre los castigaba comiéndome el postre, ¿te acuerdas? de Vegas, sí, pues, una vez que no nos salió una escena y Cuando él salía a la escena, nos yo, habían pucha, regalado, nada parece, un que... postre, ¿o no? Y estábamos pegados en una escena y tú te estabas Parece comiendo. que la mamá de alguien había hecho un tremendo Claro, sí. postre y lo había mandado con su hijo o hija, no me acuerdo quién fue. Y yo, claro, un exquisito, así que no encontré nada mejor que chantajearlos ahí para que les saliera bien la escena. Y yo, escena mala, cucharada que iba, ¿no? Más de la mitad del postre te comiste. Oye, Laura, Miriam Palacio también estuvo con nosotros. Willy Benítez, que hizo, yo decía, Willy Benítez, el Festival de Laguna, y nos hizo una tremenda clase de teatro. Una tremenda clase de teatro, ¿no? Sí, gente, es que nosotros fuimos privilegiados en ese sentido. Venía mucho la gente, iba mucho de Santiago, y era otro tipo de artista, más cercano, mucho más compañeros, mucho más, no tan divos, ¿no? Más entregado No al eran divos. público. Eso, mira, hace un poquito tiempo atrás me pasó algo bien especial. ¿Ah? Estaba yo en una actividad importante acá en Iquique y aparece una de estas luminarias de Santiago y un tipo le pide sacar su... esta persona muy sonriente le dice, bueno, ya saquémonos la foto, se sacan la foto y después que se va la persona esta, dice, estoy chata o chato de que suceda esto, dijo que es mucho que me pidan fotos, pero obvio, si una persona que sale en la tele, una persona que tiene... Claro. Es conocida, obvio que la gente le va a pedir eso, entonces lo encontré así, obvio. Me dio un poquito de pena. Obvio. Parte del costo que ellos tienen que pagar. Laurita, nos queda muy poco tiempo. Mira cómo se ha pasado el tiempo. Mi entrevista se fue a la crestilla. Pero quiero preguntarte por el Centro Artístico de Educación Media, un proyecto que tú e Iris Di Caro... Iris Di Caro, claro, lo hicimos. Sí, cuando yo llegué a Iquique, precisamente, me hablaron del Centro Artístico. Fue un movimiento... De ahí vienen todo lo que hablamos antes, viene de ahí, pues. Porque nosotros creamos ese grupo al que llegó, hicimos un llamado y llegaron todos los jóvenes de enseñanza media, pero así por toneladas, y no sabíamos qué hacer. Y entonces ahí empezó a gestarse una nueva forma de hacer teatro, que yo tuve que decir, ya, aquí hay un desafío grande, pero es bonito. Los jóvenes se interesaron en estar acá y yo los tengo que mantener acá, por el amor al teatro, la poesía, la danza, lo que sea. Y empezamos a prepararlos para trabajar en la obra de la Iris Di Caro, que estábamos trabajando en Punco Arica en ese tiempo, y empezamos a a musicalizar la obra y a hacer de una pequeña obra andina, ¿verdad? De
de las que hacía la Iris, que le gustaba mucho interiorizarse de eso, hicimos una gran producción que yo, a través de la opinión experta de otra gente de teatro, me di cuenta que habíamos hecho una gran cosa, porque no solamente actuaron bien los muchachos y todo, sino que sencillamente alrededor, el vestuario, la música, la escenografía, fue realmente una cosa grandiosa porque la hicimos en el Teatro Municipal, el Teatro María Auxiliadora, y usamos tremenda infraestructura, de repente no sé de dónde salió. No. El marido de la Iris Di Caro, me acuerdo que estaba en Cultura y Deporte, me acuerdo. La Entonces DGDER, ellos, estaba en la DGDER. en la DGDER, ellos de Estaba a repente nos cargo de la estaban cultura y del deporte. claro, y entonces ellos nos apoyaron bastante a través de la Iris Di Caro, que ahí le pedía a su marido, por favor, y él realmente nos apoyó muchísimo. Y entonces fue para nosotros un impulso tan grande que nos llevó después a hacer la otra obra que es Prohibido comer manzana, y que fue una cosa apoteósica porque fue como una gran producción musical con, ¿qué? 40 alumnos, había 40 actores más o menos, ¿te recuerdas tú? Gente, sí. Ah, porque los 5 protagonistas de la obra original se transformaron Paraíso como semi en perdido de Alejandro Siebecki. paraíso semi perdido. Es que nosotros le pusimos prohibido comer manzana para que no nos retaran porque habíamos cambiado la obra, pero yo me acuerdo que no podía pedirle a nadie, oye, hazme una canción porque toda la obra estaba acá, ¿no? Y yo me acuerdo que en mi casa, porque yo tenía mi piano, entonces, ok, ¿qué diría el agua? A ver si hacemos el agua. ¿Qué diría? Entonces empecé a escribir las canciones del agua, a escribir la canción de la serpiente, del angelito, de las angelitas, de las diablitas, porque todo se multiplicó, todos los personajes. Y al final de cuentas me percaté que se había hecho una tremenda producción. Y un profesor, no hay que olvidarlo, un profesor nos ayudó muchísimo, que era Ilaja, Bernardo Eduardo Ilaja. Ilaja, No, Bernardo. Bernardo Ilaja. Es que yo tuve un compañero que se llamaba así, Eduardo Ilaja. Bernardo Ilaja, que él era un excelente profesor de música y todo, él nos colaboró y él tocó en vivo en su piano eléctrico ahí, nos tocó en vivo todo el trasfondo musical de todos los personajes, de todas las escenas que había, ¿no? Y eso fue algo que no se había visto todavía ya, no se había visto en Iquique. De hecho, no sé si te recuerdas que hicimos la obra en una galería que había ahí en la Galería calle Lynch. Serrano, la Galería Lynch. Cerramos todo abajo y las luces se colocaron desde el segundo piso y fue una cosa espectacular. De hecho, mi hermano me ayudó con su ayuda eléctrica y el audio, ¿no? Me lo puso, la voz en estéreo de Dios y la oscuridad total y después todas las luces. Es que fue una cosa que desgraciadamente yo nunca me pude sentar como espectadora, porque lo que yo te recuerdo contigo ahora es lo que me ha contado la otra gente, cómo lo vio. Porque obvio, yo andaba para arriba, para abajo, comiéndome las uñas y dando órdenes y qué sé yo, organizando todo tras bambalinas, ¿no? Pero fue una tremenda producción. Desgraciadamente no la pudimos repetir tantas veces, pero lo hicimos, dentro de todo nuestras posibilidades, ¿no? Era Creo que, un derroche. sí, creo que el Centro Artístico de Educación Media, y yo me temo que se perdió por razones lo menos artísticas que hay, pero era un tremendo proyecto donde se estaba vinculando a los jóvenes con el arte, ¿no? O sea, no la manera tradicional de educar, sino que emplear todo este tipo de agrupaciones para hacer crecer a los niños mentalmente. Lamentablemente nuestra educación en Chile, y no le echo la Y culpa a los profesores, culturalmente. es malísima. No, es que la educación ahora, de acuerdo a las reformas que han hecho, donde han dejado de lado la música,
y las artes plásticas las han dejado como optativas. Ya de ahí una equivocación garrafal de todo el sistema nuevo que se implantó. Que hasta el día de hoy, yo no sé por qué no se ha vuelto, digamos, a colocar esas asignaturas que son tan importantes para el desarrollo espiritual y abstracto, ¿no? de los jóvenes. Ahora pasan metidos en estas cosas de pantalla y se cierran al mundo. Los juegos aterradores que no comparten. Sí, no. Además, que incitan a la violencia, que los meten en terrores y los hipnotizan, tú sabes lo que sucede. Justamente. Laura, el tiempo en televisión. Se hizo poco, ¿eh? Se hizo poco, tremendo, hay tanto que decir. Y ya estamos en la hora. Dos cosas para mí importantes. Primero, creo que esto se merece otro programa para que sigamos conversando. Ya Segunda parte. Yo puedo hacerte la entrevista que tenía acá anotadita todo el día, ¿no? Yo, particularmente, como Pedro Marambio, como hijo ilustre de la ciudad de Iquique, como iquiqueño, te quiero pedir disculpas por el olvido en que la ciudad te tiene, y te quiero agradecer además todo tu compromiso personal, no solamente artístico, con la ciudad y con tanto joven que aún te recuerda en esos tiempos hermosos que nos brindaron tú e Iris Di Caro en los años 80, ¿no es cierto? Te quiero dar las gracias, te quiero agradecer por la ciudad. Espero que algún día esta entrevista sirva para hacer presente que en los 80 hubo un grupo dirigido por ti, con Iris Di Caro, de mucha gente joven que les marcó la vida para siempre. Todos. A todos nosotros, solamente a los jóvenes, a nosotros también. Entonces, en algún momento, algunos de ustedes me dijo, estos fueron los años más felices de mi vida. Sí. Me dijeron. Y yo también digo lo mismo, esos fueron mis años más felices. Quiero agradecer también a Radio UNAP, al Palacio Astoreca, a Radio UNAP, esta posibilidad de conversar con gente importante como tú. Laura, te abrazo a la distancia. Uno para ti también. Al Palacio para todos mis alumnos de ese entonces, mis alumnos actores. Espero que esto quede alguna bitácora y seas tú la que impulse la publicación de un libro donde contemos la historia del teatro de los 80, del teatro juvenil. Porque nosotros habían más agrupaciones de teatro, estaba el Tune, estaba la Expresión, pero nosotros éramos... Eran bastante, nosotros éramos como los cabros chicos de ahí, claro, como exacto. Los jóvenes más chiquititos. Ahí nos pescaba mucho, sin embargo, claro. Ustedes hicieron grandes cosas, Prohibido comer manzana, y creo que la obra de Iris Di Caro, Tuncuarica, personalmente yo pienso que ha sido una de las mejores representaciones, una de las mejores ideas dramáticas que yo he visto realizadas aquí en la ciudad. Así que te abrazo, te doy las gracias y espero que nos volvamos a encontrar en una oportunidad. A ustedes, amigos de Iquique, iquiqueñas e iquiqueños, gente de vecindad que quiere Iquique, los saludo, les doy las gracias en nombre de la Universidad Arturo Prat, del Radio UNAP y también del Palacio Astoreca, y nos encontramos en una próxima oportunidad con un nuevo invitado tan grandioso como esta amiga querida. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Radio UNAM presentó Por Amor al Arte, el espacio de charla amena para que los tarapaqueños conozcan a sus cultores, conducido por Pedro Marambio Vázquez.